Hola Padel Nerds, bienvenidos a nuestra primera simulación. Aquí analizaremos magnitudes físicas involucradas en el trabajo que realiza la pelota al llegar al vidrio con diferentes efectos. Topspin y backspin. Para medir diferentes magnitudes del fenómeno utilizaremos un software de simulación física que nos permitirá reproducir el comportamiento de la pelota al interactuar con el piso y las paredes en un entorno controlado. El topspin se genera cuando la raqueta raspa a la pelota en la parte superior generando que ésta gire hacia adelante, mientras que el backspin la raqueta pasa por debajo de la pelota y el efecto resultante se da en la dirección inversa. A continuación reproduciremos un golpe con topspin. Para esto colocaremos las siguientes variables a la pelota. Rapidez, 14 metros por segundo, lo que equivale aproximadamente a unos 50 km por hora. Ángulo, 8 grados positivo para que la pelota salga ligeramente hacia arriba y pueda superar la red. Estas dos variables determinan las velocidades iniciales horizontales, eje X, y verticales, eje Y. Por último colocaremos el parámetro de velocidad angular a menos 100 radianes por segundo. Este es el valor que hará que la pelota gire con topspin hacia adelante. Por otro lado parametrizamos el ejemplo del backspin, donde el único valor que cambia es la velocidad angular a 100 radianes por segundo. En este caso, al ser un número positivo, la pelota girará de forma inversa reproduciendo un golpe con backspin. Ahora ejecutaremos los dos ejemplos y veamos los resultados. Aquí veremos representado el topspin en color amarillo mientras que el backspin en color rojo. Los resultados arrojan que el primer rebote de la pelota y la llegada al cristal concuerdan en distancias, tiempos y alturas. En los dos casos el rebote de la pelota se da a los 17,35 metros del campo a los 0,65 segundos. La llegada de la pelota al cristal se da en ambos casos a una altura de 0,53 metros a los 0,89 segundos y a partir de aquí es donde comenzamos a ver las diferencias. Por un lado vemos que en el topspin la pelota alcanza una altura máxima de 1,20 metros a 1 segundo 27 segundos. Mientras que en el backspin la pelota se levanta hasta los 0,64 metros a 1,05 segundos. Por último vemos que el segundo rebote en el campo también varía significativamente. El topspin retorna hasta los 12,70 metros del campo al 1,76 segundos. Mientras que el backspin rebota a los 15,7 metros a 1,4 segundos. Esto demuestra claramente que cuando la pelota tiene una alta probabilidad de que llegue al cristal es muy conveniente intentar usar backspin, ya que deja menos espacio y menos tiempo al rival para ejecutar su defensa, además de dejar una altura inferior acotando los ángulos que éste pueda alcanzar con su respuesta. Hasta aquí llega el contenido de este vídeo y esperamos que cada vez que tenga que realizar una ejecución en su juego y esta tenga una alta probabilidad de que la pelota llegue al cristal tenga este consejo en mente. Un saludo a todos los nerds del pádel y nos vemos en próximos vídeos.